Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Gilmer Moreno y vengo a hablarles y a resumirles la clase de lenguajes de programación. Primero que todo, ¿qué es programación? La programación, valga la redundancia, es la acción de programar que implica ordenar, estructurar o componer una serie de acciones cronológicas para cumplir con cierto objetivo específico. Ahora vamos a saber qué es un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es la ciencia de la computación, es la herramienta para automatizar funciones y acciones a través de una computadora. Es un lenguaje es un lenguaje formal que mediante una serie de instrucciones le permite al programador escribir un conjunto de órdenes, acciones consecutivas, datos y algoritmos para de esta forma crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina. Ahora, estos lenguajes vienen con unos elementos, los cuales son la sintaxis. Cada lenguaje de programación tiene unas reglas específicas para la construcción de programación. A esto se le denomina sintaxis. El compilador lee el programa y comprueba que el programa sigue efectivamente esas reglas de sintaxis del lenguaje de programación utilizado por el programador. El compilador traduce el código fuente a un código de máquina, que es el punto final. La depuración. Los programas rara vez funcionan bien la primera vez que se ejecutan, eso es muy raro. Por lo que los errores que se detectan deben ser corregidos. Al proceso de encontrar errores se le denomina depuración del programa. Están los condicionales. Las sentencias condicionales son estructuras de código que se indican para que cierta parte del programa se ejecute deben cumplirse una serie de reglas o premisas. Que, por ejemplo, que uno o dos valores sean iguales o que un valor exista o que el valor sea mayor que otro. Deben cumplirse ciertas premisas o ciertas reglas. Los bucles. Los bucles se ejecutan constantemente en un código mientras se cumpla una determinada condición o regla. Es decir, si se cumple una condición o regla, el bucle va a ejecutarse un determinado número de veces que el programador le haya asignado. Las funciones. Las funciones se crearon básicamente para evitar tener que repetir un pedazo de un código o fragmento de código. Una función podría considerarse como una variable que encierra un código dentro de sí mismo. Implementación del lenguaje de programación. La implementación de un lenguaje es la que provee una manera de que se ejecute un programa para una determinada combinación de software y hardware. Existen básicamente dos maneras de implementar un lenguaje compilado e interpretado. Un lenguaje que son compilación e interpretación. El lenguaje compilado es el proceso que traduce un programa escrito en un lenguaje de programación a otro lenguaje de programación, generando un programa equivalente que la máquina será capaz de interpretar. El lenguaje compilado es un lenguaje de programación cuyas implementaciones son normalmente compiladores, traductores que generan código de máquina a partir del código fuente. Tipos de lenguaje de programación. Tenemos los lenguajes de bajo nivel, alto nivel, interpretados y compilados como ya los expliqué anteriormente. Un lenguaje de bajo nivel. Se trata de lenguajes de programación que están diseñados específicamente para un hardware y que por lo tanto no pueden migrar o exportarse a otro hardware o a otro computador. Saca el mayor provecho posible de la máquina y del sistema para el que fueron diseñados, pero no aplica para ningún otro sistema de hardware. Lenguaje de alto nivel. Se trata de un lenguaje de programación que aspira a ser un lenguaje más universal, por lo que puede emplearse indiscriminadamente en cualquier arquitectura de hardware, es decir, en distintos dispositivos, sistemas operativos, etc. Eh, un entorno de desarrollo integrado.
o más conocido como IDE. Es una aplicación informática que proporciona servicios integrales para facilitarle el desarrollo a un programador de software, etc. El IDE es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un programa de aplicación, o sea, consiste en un editor de código, un compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica. Dentro de las características de los IDE podemos encontrar que son multiplataformas, se pueden utilizar para varios dispositivos, tiene soporte para distintos lenguajes de programación, tiene reconocimiento de sintaxis, tiene un depurador, está en múltiples idiomas, etc. ¿Qué son operadores lógicos? ¿Qué son operadores en general? En la informática, de por sí es útil, pero no lo bastante. Necesitamos herramientas con las cuales podamos manipularlas y poder hacer operaciones con ellas para obtener nueva información. Los operadores son eso, son herramientas para trabajar con las variables que hay en los distintos lenguajes de programación. Están los operadores aritméticos, que son los operadores matemáticos, los conocemos como suma, resta, multiplicación, etc. Los relacionales, estos dados dos valores comparan si son iguales o uno del otro, si es mayor uno del otro, si es menor uno del otro. Los comparadores lógicos son aquellos que solo devuelven un verdadero o falso. Estos tienen un valor de verdad para trabajar con variables tipo booleano. Los operadores de asignación se usan para modificar el valor del primer operando. El operador por defecto es la asignación igual, mencionado anteriormente, cuando utilizamos las variables. Bueno, siguiendo, los condicionales son un tipo de instrucción de control que nos sirven para controlar, valga la redundancia, nuestro sistema sin necesidad de intervenir gracias a las instrucciones de control de nuestro programa. Podrá actuar de una forma más o menos autónoma en lo que se respecta a los condicionales. Existen varios tipos de condicionales que dependerán del número de condiciones que necesitamos cubrir. Los condicionales más usados son if, else y switch. El if es la sentencia condicional que básicamente se ejecuta o no en función del valor de una condición. Dependiendo si la condición se cumple o no, se ejecutará una u otra acción. Por ejemplo, si empieza a llover, abre el paraguas. En este caso, la condición lluvia, condición que puede darse por un momento determinado si ocurre la condición de llover. Ejecutaré la acción de abrir el paraguas, pero si no se da la acción de llover, no ejecutaré la acción de abrir el paraguas. El else básicamente significa que permite que un programa ejecute unas acciones y cuando no se cumple esa condición, hacer otra acción, valga la redundancia. Eso significa else. Básicamente el condicional else es usado para indicarle al computador qué hacer en caso de que la condición if no se cumpla. Es decir, le da una segunda opción